La trampa de una mujer despiadada. En un pueblo lejano de la urbanización, se encontraba una mujer de nombre Eloísa. Ella aparentaba unos 45 años, pero en realidad tenía 60. Nadie sabía por qué se miraba mucho más joven, y con el paso del tiempo, parecía que, en vez de envejecer, iba ganando más juventud. Las personas que la conocían tenían algo de miedo con su persona. Ella siempre andaba vestida con ropas de colores oscuros, entre verde olivo, vino, gris y sobre todo el negro. Se decía también que ella quizás hacía trabajos de brujería, porque en varias ocasiones la vieron salir por las noches para dirigirse justo hacia donde se encontraban varios grupos de árboles. Ahí había unas ruinas abandonadas, las cuales eran consideradas como una propiedad embrujada, y no estaban nada equivocados. La mujer vivía en un pueblo llamado San José. Este era próspero y abundante en la cosecha de alimentos. Sin embargo, un día todos despreciaron a Eloísa, porque decían que, por ser una bruja, había ocasionado la mala suerte en una temporada no tan buena de cosecha. Hicieron lo posible por correrla del pueblo, hasta que un día ella ya no apareció. La gente murmuraba que el diablo se la había llevado. Otras personas aseguraban que quizás usó su magia para desaparecer e irse a otra parte. No obstante, lo que no sabían era que el tiempo de Eloísa había terminado en este mundo, y su cuerpo se descomponía en el cuarto oscuro de su propia casa. Tiempo después se dieron cuenta que la mujer había muerto sola en su propiedad, y nadie sabía nada. Recogieron sus restos, y a partir de ese día, el pueblo comenzó a sufrir tempestades de enfermedades, malas cosechas, desgracias y muertes. Así comenzó a irse la gente para comenzar sus vidas en otro lado, huyendo, dejando todas sus cosas. Pero cuando se ocultaba el sol, a lo lejos en la casa de Eloísa, se escuchaban susurros de ella, prometiendo que un día volvería a terminar lo que había empezado. Con el paso del tiempo, esa leyenda se susurraba entre las personas. El pueblo quedó abandonado, y en sus alrededores se escuchaban muchas historias de los sucesos que posiblemente habían pasado. Aunque nadie sabía que Eloísa un día iba a regresar más fuerte que nunca. Ella hizo un juramento para que nunca olvidaran su imagen, al ser morena de ojos azules y cabello negro rizado. Con el paso de los años, todo se convirtió en leyenda. El pueblo quedó en el olvido. Nadie se atrevía a entrar en él, porque decían las malas lenguas, quien entra allí ya jamás regresa. Con el paso del tiempo, el pueblo se hizo famoso porque decían que era un lugar maldito, donde había muchos fantasmas. Algunos lugareños de los alrededores juraban mirar a una mujer morena de cabello rizado, parada justo a la entrada del pueblo. Quienes la veían, les hacía una seña invitándolos a entrar al pueblo. Nadie ha sabido si existe alguna persona que haya salido de ahí con vida, para poder contar su experiencia. En la actualidad, un día, Giovanni se encontraba navegando en la red social. Este chico era de esos que le apasionaba el terror, porque tenía un canal de YouTube donde subía relatos y transmisiones en vivo, de casas embrujadas y demás. Sin embargo, un día, después de estrenar un video de un panteón, donde según aparecía una niñita para jugar con unos juguetes que le dejaba su papá, recibió un comentario sobre un lugar interesante para ir a grabar. Si no tienes miedo, puedes visitar el pueblo maldito. Dicen que quien entra allí ya jamás sale. Pero eso es solo una leyenda, decía el comentario. De inmediato, Giovanni junto con su compañero de trabajo
comenzaron a investigar de qué lugar estaban hablando. Ahí en el anuncio estaba también el nombre de una persona, quien hacía tours de viaje a esos lugares prohibidos. Quizás puede ser otro tipo de experiencia. El chico así lo pensó. Contactó a la persona que ofrecía el tour utilizando un número de teléfono escrito en el anuncio. De inmediato recibió a su WhatsApp información del tour de viaje a un costo demasiado accesible. Hasta tenían promociones del 2x1. Giovanni estaba encantado por ir hasta ese lugar. Sabía muy bien las ganancias en reproducciones que podía generar si grababa el famoso pueblo maldito. Por esa razón, no lo pensó dos veces, y terminó pidiendo los informes correspondientes. Cuando leyó los costos y todo lo que incluía el tour, aceptó apartar dos lugares, uno para él y el otro para su compañera de trabajo, Viviana, quien compartía con él experiencias de los tantos videos compartidos. La joven estaba algo indecisa por acompañarlo, pero sabía que no podía dejarlo solo, porque ambos estaban compartiendo el mismo proyecto. Giovanni trató de comunicarse vía telefónica con la persona encargada de la organización, pero no obtuvo ninguna respuesta. Tiempo después, recibió otro mensaje, donde especificaba que únicamente se recibían mensajes de WhatsApp, con 0 llamadas por seguridad. Viviana no estaba muy convencida. Antes de dar el depósito que solicitaban, trató de investigar el perfil que giraba los anuncios. Era de una mujer como de 30 años. Tenía el cabello rizado muy negro. Al mirar, se le hizo una persona muy guapa, y en ese mismo perfil había varios comentarios positivos. Para los jóvenes, su seguridad también era muy importante, por lo que antes de tomar la decisión de pagar los lugares, se aseguraron que aquella persona fuera de confianza y cumpliera con aquello que estaba prometido en el anuncio. Giovanni decidió pagar la cuota después de haber investigado minuciosamente. Apartó los lugares porque el viaje se iba a llevar a cabo después de 5 días, justo a la semana siguiente. La mujer encargada del tour mandó indicaciones para reunirse en un punto medio. Ahí estaría el autobús que los llevaría al viaje organizado. Los chicos, algo emocionados, se prepararon para poder salir justo a las 10 de la noche, porque la cita era aproximadamente a las 11. La mujer indicó viajar por la noche, porque el recorrido era de 8 horas exactamente, y aquel pueblo se encontraba en un lugar de esos cálidos, donde parece infierno por el calor durante el día. El punto de reunión fue en un campo abierto de fútbol. Era algo solitario, porque a lo lejos se notaban luces prendidas de unas cuantas casas. El lugar se encontraba a 1 hora del domicilio de los protagonistas, y aunque estaba algo oscuro, poco a poco fueron llegando algunas personas más. Todos eran más o menos de la misma edad, de entre 20 y 25 años. Los chicos se miraban entre sí, porque ninguno se conocía. Pero estando ahí en un lugar medio solitario, ocasionó que comenzaran a tener ciertas inquietudes. «Está muy oscuro aquí», dijo un chico que traía lentes. Venía acompañado de una chiquilla, la cual al parecer era su pequeña hermana. «Es verdad, pero ya empiezan a llegar más chicos como nosotros», contestó Giovanni, algo inquieto. En ese momento, misteriosamente el autobús comenzó a llenarse. Eran jóvenes de la misma edad de Giovanni. Platicaban los unos a los otros sobre lo interesante que era ese viaje. Sin embargo, minutos después, una voz femenina los interrumpió. «Bienvenidos. Espero que estén listos para disfrutar de este viaje. Mi nombre es Eloísa». Al autobús subió un hombre como de 40 años, con un aspecto fortachón para sentarse en el respaldo del chofer. Traía unos anteojos negros y una chaqueta de mezclilla. La mujer hizo seña para arrancar el autobús, pero en ese momento, algo ocurrió. «No vayan, por favor no vayan»,
gritó una muchacha desde la puerta cerrada. Traía un vestido rasgado y estaba llena de tierra, como si se hubiese revolcado en el suelo. La joven gritaba mientras el autobús comenzaba a andar, quedándose atrás. Los otros chicos se quedaron perplejos, mirándose los unos a los otros. La mujer, de nombre Eloísa, hizo una extraña mueca en su rostro hacia el chofer, mientras Giovanni seguía mirando a través de la ventana, porque se preguntaba quién era esa muchacha. Algo pasaba por su mente. Era más bien como un presentimiento, como cuando algo no anda bien, pero no es posible descifrarlo. El tiempo pasó y el autobús seguía avanzando. En ese momento, Viviana se quedó profundamente dormida, recostándose en el hombro del muchacho, quien no podía dejar de pensar en aquella chica. Le había causado una sensación como de alerta. Por algo ella estaba allí, tratando de impedir que el autobús arrancara. De repente, ráfagas de viento comenzaron a azotar las ventanas, y misteriosamente llegaron a impactarse varios pájaros que aparecieron desde una parvada. Eloísa pidió al conductor acelerar la velocidad, y los chicos, al sentir que iban demasiado rápido, comenzaron a despertar y también a inquietarse. ¿Qué está pasando ahora?, dijo Viviana, algo molesta. A veces estas cosas llegan a pasar, porque por estos rumbos todo está olvidado, y las aves aprovechan para adueñarse de casi todo el cielo, respondió la mujer, segura de sí misma. En ese momento, a lo lejos se miraban unas pequeñas luces. Al parecer el autobús se iba acercando a lo que sería el pueblo maldito. Sin embargo, mientras más avanzaban, parecía que el camino no tenía final. Giovanni tenía como un extraño presentimiento, pero de ninguna manera deseaba asustar a Viviana, porque bastante le había costado convencerla para realizar el viaje del tour. El joven deseaba otra experiencia, y al querer grabar con su cámara los primeros momentos, Eloísa se lo impidió. Lo siento, pero en el autobús no puedes grabar. Tú sabes, es por la seguridad de todos los pasajeros. De hecho, ni siquiera podían subir con teléfonos celulares, contestó Eloísa, asegurándose de que Giovanni guardara su equipo de video. Viviana quedó algo inquieta por la actitud de la mujer, también porque ya habían pasado varias horas y no se había hecho ninguna parada a un sanitario. Es más, en todo el camino no se encontró ni una gasolinera. Parecía un desierto de campo abierto. No obstante, después de media hora, el autobús frenó de golpe, y la mujer pidió atención a todos los presentes. Chicos, ya casi llegamos. ¿Están preparados? Todos dijeron que sí, al unísono, mientras Giovanni seguía mirando a través de la ventana. Entre la oscuridad había notado algo extraño, como figuras o formas que se desvanecían mientras el autobús iba avanzando. Sabía que estaba frente a un acontecimiento sobrenatural, pero a Eloísa no le dejó grabar nada desde el autobús, y aunque escuchó el motivo, no entendió por qué. Tiempo después, el autobús se iba acercando a la entrada del pueblo maldito. Ahí había un letrero bien marcado con una advertencia: si valoras tu vida, no entres aquí. De lo contrario, avanza y buena suerte. El letrero se notaba algo escalofriante, el cual comenzó a inquietar a todos los chicos que formaban parte del tour. Ahí se encontraba Alejandro, Jorge y Camila, unos jóvenes intrépidos que buscaban viajar por el mundo para documentar de la misma manera todas sus aventuras. El autobús fue entrando lentamente. Todo estaba oscuro, y era cierto que era un pueblo totalmente abandonado. No se veía nada. La oscuridad cubría con su manto la totalidad de la atmósfera. Ni siquiera había un brillo de la luna para alumbrar un poco el espacio abierto. ¿Ya llegamos?, preguntó Giovanni asomándose por la ventana. El muchacho estaba motivado por su curiosidad,
y fue el primero en bajar del autobús. Al momento de bajar, exclamó, sacando una de sus cámaras, la cual traía un flash para alumbrar en la oscuridad. De repente, la mujer indicó caminar para seguirla. Los chicos se alumbraban con pequeñas lámparas que les proporcionó el chofer al estar prohibido utilizar sus teléfonos. Al caminar, todo estaba desierto. Algunas cosas se encontraban en su lugar, como si el tiempo se hubiese detenido. Ahí estaba un viejo columpio a punto de caerse. Solo se sostenía del pendiente de un alambre. Giovanni comenzó a maravillarse, mirando a su alrededor, y efectivamente, ese lugar era demasiado escalofriante, porque hasta lograba sentir una tristeza y una melancolía absoluta, como si imaginara que un día, aquel pueblo era uno de los más prósperos de la región. Síganme y no se separen. Vamos a llegar a un lugar para esperar el amanecer, y podrán dormir un rato. La mujer, de nombre Eloísa, mostraba un porte muy autoritario. Era como de esas mujeres que acostumbran a mandar y a organizar. Su apariencia robusta se mostraba en su persona poco femenina, y mucho más por el atuendo que ésta vestía. Pantalones de pana, botas negras algo toscas, y el cabello recogido en forma de cebolla. Los chicos siguieron las indicaciones al pie de la letra. Ellos siguieron a la mujer, quien los guiaba a una zona de descanso. Pero mientras iban acercándose más a los aposentos del pueblo, de repente, un ruido se comenzó a escuchar. «¿Qué es eso?», dijo Viviana a Giovanni. «Debe ser algún animal», contestó él. «Pero se escucha como un lamento de mujer», añadió la chica. «¿Cómo vas a creer? ¿Crees que sea la Llorona?», murmuró Giovanni, tratando de grabar el ruido con su cámara. «No se queden atrás», los interrumpió Eloísa, algo molesta. Los muchachos siguieron el camino junto con los otros. En ese momento, Camila se acercó para preguntarles si estaban en ese lugar para grabar algo turbio, como la mayoría de las personas. Alejandro, por su parte, uno de los chicos del tour, comenzó a burlarse, porque este no creía nada de fantasmas y esas cosas. Entonces, todos al mismo tiempo comenzaron a reír, interrumpiendo la meditación de Eloísa, quien caminaba hasta el frente. «Ya casi llegamos», dijo ella a alguien por una radio. Giovanni se preguntó con quién se estaría comunicando, o tal vez habían más personas en ese lugar, y por el momento se tranquilizó, porque eso daba mucho miedo, y no por los muertos, sino pensó en que cabía la posibilidad de encontrarse con personas no tan agradables, que quisieran hacerles algún daño y demás. En ese momento, a lo lejos se miraba una especie de recinto, alumbrándose con energía eléctrica. «Por fin», dijo Viviana, quien se notaba algo cansada por el viaje, porque días anteriores había doblado un turno en su trabajo. Ella era guardia de seguridad en un almacén. Cuando se fueron acercando, Eloísa sacó un cigarrillo y lo comenzó a fumar, quedándose unos minutos mirando el espacio. Luego lanzó su cigarrillo al suelo y por la radio dijo: «¡Salgan!». La puerta del recinto se abrió y del interior salieron varios hombres con el rostro cubierto. Se fueron hacia los muchachos, y estos, al ver que llevaban unas armas, comenzaron a retroceder. «¿Quiénes son ellos?», dijo Viviana muy asustada. Los hombres salieron desde la oscuridad, logrando atrapar a los muchachos, quienes se resistieron. Terminaron siendo golpeados sin compasión, y nadie comprendía nada. «¿Quién es usted?», preguntaban a Eloísa. «Digamos que soy su verdugo», ella contestó riendo a carcajadas. «Ya están aquí, ahora diviértanse». Los chicos fueron llevados hasta el interior, arrastrados por sus cabellos.
Se escuchaba cómo gritaban con desesperación, pidiendo ayuda, pero no había nadie quien pudiera escucharlos. Se encontraban en medio de la nada, en uno de los pueblos más abandonados. Los hombres los ataron con cuerdas de pies y manos y comenzaron a torturarlos uno por uno. Era una escena terrible, porque parecía que a aquellas personas les provocaban un placer hacer sufrir a cada uno de los muchachos. Pronto el suelo comenzó a teñirse de sangre. Había dedos, brazos y pedazos de cuerpos, y Eloísa recogía un poco de sangre en un vaso de vidrio. Llorando, Viviana le gritó que estaba loca. Quien miraba cómo esa mujer bebía la sangre de los chicos sin vida, como si fuera agua pura. En total eran 30 jóvenes. A ambos les quitaron la vida uno por uno, golpeados, quemados y cortados en partes. Alejandro estaba muy asustado y tenía miedo de morir. Entonces pensó en cómo escapar de ese lugar, cuando de pronto un estruendo hizo apagar las luces del recinto. «Ve a ver qué pasa con el generador», dijo Eloísa, muy enojada. De repente, Giovanni trató de desatar la cuerda de sus manos y aprovechó para ayudar a los chicos, que aún seguían con vida en medio de la oscuridad. Solo tuvieron unos cuantos minutos para liberar sus manos, para correr hacia la puerta por sus vidas. Corrieron separándose por todo el lugar. Sin embargo, algunos de ellos fueron alcanzados por las balas que se detonaron. Giovanni le gritaba a Viviana, pero no encontró a su amiga por ningún lado. La muchacha había caído al suelo, con una bala en su cabeza. Ella ya estaba muerta. Cuando el chico la encontró, nada pudo hacer, y trató de correr por su vida, olvidando su cámara. Intentó regresar por ella, porque allí había evidencia de aquellas escenas, las cuales las iba a mostrar a las autoridades. Con su corazón destrozado, corrió por su vida. Cuando en ese momento se encontró con Alejandro y Camila, quienes habían sobrevivido a los ataques. Salieron del pueblo corriendo a toda velocidad. En ese lugar se encontraba un campo abierto, el cual utilizaban para cultivar maíz. Entonces, decidieron esconderse en ese lugar. Al adentrarse y correr mucho más, se dieron cuenta de que habían llegado hasta el pueblo vecino. Al ver las luces, intentaron pedir ayuda en una de las casas, las cuales tenían las luces encendidas. Giovanni gritaba por ayuda, ya sin fuerzas. En ese momento, la puerta de la casa se abrió, y del interior salía una señora como de 50 años. Traía un babero y tenía 2 trenzas muy largas. «¿Qué te sucedió, muchacho?» «Necesitamos ayuda». «¿Tiene teléfono?», preguntó Giovanni, cayendo al suelo. Cuando el chico despertó, se encontraba en la cama de una pequeña clínica. Allí había gente mirándolo para hacerle algunas preguntas. «¿Con quién venías?», le preguntaron unos oficiales de manera muy déspota. «Con Viviana», contestó Giovanni. «¿En dónde está ella?», preguntó muy alterado. La muchacha estaba fuera de la habitación. Ella estaba sana y salva, junto con Alejandro y también Camila, quienes ya habían sido interrogados. Los oficiales no podían creer aquello que les habían contado, y de inmediato se fueron hacia ese pueblo para buscar los restos de los otros chicos. Viviana entró a ver a su compañero de trabajo. Cuando se miraron los dos, comenzaron a llorar, porque pensaron que jamás iban a salir vivos de ese infierno. Por otro lado, recibieron un informe de la policía, donde efectivamente habían encontrado restos de una masacre, como sangre en el suelo e instrumentos de tortura. Las investigaciones arrojaron una banda criminal, la cual nunca fue localizada. Parecía que a Eloísa se le hubiese tragado la tierra. Sin embargo, lo que realmente no sabían era que la mujer tenía dones especiales. Había reencarnado con el paso del tiempo en esa misma época.
Eloísa era la bruja que todos despreciaron en ese pueblo maldito. Solía pactar con el mismísimo Señor de las Tinieblas, ofreciendo personas vivas a cambio de poderes que iban más allá de lo sobrenatural. De alguna manera, jamás iban a poder encontrarla los oficiales, para hacerle pagar por todas esas muertes, porque ella no era normal como las demás personas, y jamás iban a poder atraparla para encerrarla en una de esas cárceles. El tiempo pasó, y Giovanni necesitó rehabilitación por aquel trauma. Viviana desapareció sin dejar rastro. No se volvió a saber nada de aquellos chicos que gustaban de compartir videos de casas embrujadas. Parecía que la fama que un día tuvieron se hubiese esfumado de la noche a la mañana. Sin embargo, un día, misteriosamente después de mucho tiempo, aquel caso de la masacre del pueblo maldito salió a la luz en un video viral por las redes sociales. Nadie sabía quién lo había compartido, pero se describía qué había sucedido, mencionando el nombre de los chicos sobrevivientes. Días después, Giovanni recibió por correo una invitación para participar en una entrevista, en uno de esos programas en vivo, transmitido por la red social de Facebook. En un principio dudó en participar, porque no deseaba saber nada que le hiciera recordar esos terribles momentos. Para él habían sido traumáticos, y luchaba día a día para poder superarlos. No obstante, el psicólogo que lo trataba le aconsejó que era el momento de enfrentar todos esos traumas para una sanación emocional. Fue así como Giovanni aceptó participar en esa entrevista, aunque no estaba muy convencido. Tenía como un extraño presentimiento, o más bien era como miedo. Después de meditarlo mucho, se decidió a dar una respuesta. En ese momento mandó un correo para recibir la información de en dónde sería la entrevista. Ahí le contestaron de inmediato, mencionándole también que irían los otros sobrevivientes, incluyendo a Viviana. El muchacho deseaba saber de lo que fue de su compañera de trabajo. Tenía mucho tiempo que no sabía de ella. Le dejó de contestar los mensajes y jamás regresó a sus redes sociales. Giovanni, en todo ese tiempo, que fueron 6 años, estuvo muy preocupado por ella, pero no podía hacer nada porque se encontraba en proceso de rehabilitación, recordando que aquella experiencia le había ocasionado severos trastornos de sueño y otros serios padecimientos. Tiempo después, llegó el día para la entrevista. El joven no estaba muy seguro de asistir, pero se dijo a sí mismo que era el momento de superar esa terrible experiencia. Antes de salir, tomó algunos medicamentos, los cuales le servirían para poder calmar su ansiedad, y ya con eso estaría listo para volver al pasado. Cuando iba saliendo de su casa, una camioneta lo estaba esperando. Tenía un letrero que decía: "Este es tu transporte personal", y al ver el nombre de la página de Facebook, decidió subirse para ser trasladado al lugar de la entrevista. En el camino, el vehículo hizo algunas paradas, y para sorpresa de Giovanni, allí mismo aparecieron sus compañeros del autobús, Camila y también Alejandro. Cuando la camioneta al fin se detuvo, se escuchó decir al chofer: "Hemos llegado, bájense", pero de mala manera. Los muchachos se bajaron, y allí había una especie de edificio de 3 pisos. En la puerta estaba la imagen de la página de Facebook que decía: "La verdad y la realidad siempre se encuentran". En ese momento la puerta se abrió, y en el pasillo estaba Viviana sentada en una banca. Cuando Giovanni se dio cuenta, de inmediato corrió hacia ella para preguntarle cómo había estado todo este tiempo. "Perdone, pero no pude soportarlo", fueron sus únicas palabras. Tiempo después, una voz los llamó para que subieran por las escaleras. Había puertas cerradas, pero no se veía alguna otra persona circulando por el lugar. De repente, una de las puertas se abrió y la voz se volvió a escuchar: "Por aquí,
Entonces los chicos entraron, mirando que había una especie de habitación con cámaras, luces y micrófonos. «Bienvenidos», se escuchó decir del altavoz de una bocina. Parecía la voz de una mujer, pero así de esas graves. En ese instante, el joven comenzó a sentir un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, y al mirar a su alrededor, se dio cuenta que algo le sonaba muy familiar. Los muchachos escucharon decir: «Pueden sentarse». Entonces tomaron un asiento en un sillón grande, mientras esperaban impacientemente que apareciera la persona de la entrevista. Giovanni intentó hacerle la plática a su amiga, pero ella parecía otra persona. Tenía unas enormes ojeras en sus ojos y su semblante era demasiado pálido. No obstante, cuando una de las lámparas se encendió para iluminar el espacio, allí había una mesa con herramientas de tortura, como navajas punzocortantes. Giovanni quedó impresionado con la escena, y al comenzar a sudar, quiso levantarse del sillón para salir corriendo. «Algo está mal», le dijo a su amiga. «Veo que ya me recordaste». Se escuchó una voz que era precisamente de Eloísa, la mujer que los había secuestrado. Cuando los muchachos se dieron cuenta, comenzaron a gritar, queriendo salir de este lugar, pero la puerta ya estaba cerrada. Entonces, de las espaldas de los jóvenes, aparecieron unos hombres, quienes los sostuvieron para amarrarlos. «Lo siento mucho, pero mi adorado señor me exige que termine lo que empecé con ustedes». Y en ese momento, una estatua del Señor de las Tinieblas se hizo presente en la pared. Estaba en una especie de altar con muchas velas y veladoras. Eloísa ordenó a los hombres que torturaran a los jóvenes uno por uno, mientras Eloísa documentaba todo utilizando su cámara. Les cortaron los pies, las manos y por último la garganta, conteniendo su sangre en varias copas de cristal, para ofrecérselas a esa imagen maligna. Eloísa había pactado con el diablo para tener una vida eterna a través de la reencarnación, pero a cambio de eso, debía ofrecer sacrificios humanos, y Giovanni junto con sus amigos tuvieron la mala suerte de caer en las garras de esa mujer. A todos los muchachos los privaron de su vida, y todo quedó documentado en varios videos. Eloísa desapareció desde entonces, y se dice que continúa haciendo sus sacrificios a cambio de dinero y una vida eterna con juventud. Sin embargo, el espíritu de Giovanni quedó atrapado entre la dimensión del espacio de los vivos y de los muertos, donde se susurra que se encarga de advertir a otros jóvenes para evitar que caigan en las manos de la bruja Eloísa.